Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a todos en este momento que estamos eh, adorando al Señor, alabando juntos y también querer escuchar la palabra del Señor. Es un gozo poder por este medio estar trayendo la palabra del Señor y adorando juntos. No queremos olvidar que es el Día de las Madres, que Dios bendiga a cada una de ustedes, a las que ya son madres y a las que ya van a ser pronto. Que Dios les bendiga a todas y pueda el Señor en su misericordia darles la porción que necesitan para ser madres y seguir siendo madres ejemplares en la vida cristiana. Hemos llegado ya al número 55 de días confinados y verdaderamente ha sido, yo creo, de muchas experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido. Sé y estoy consciente que hay muchas experiencias positivas, como también la deben haber negativas. Por más cristianos que seamos, cada uno de nosotros tenemos diferencias y estoy seguro que los hermanos o familias o quizás hermanos que viven en sus propias casas, quizás ahí de alguna manera como sale a relucir lo que realmente somos. Quizás los primeros días tratamos de ser buenos cristianos, pero a medida que los días van pasando, como que ahí se va revelando de alguna manera lo que somos y también nos damos cuenta, y esto debe ser positivo, por supuesto, la necesidad que tenemos del cambio que Dios tiene que ir haciendo en nuestra vida. Yo creo que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Quizás algunos estuvieron solos en el confinamiento y quizás tuvieron... es verdad que es desventajoso estar solo, pero los que están en grupos grandes le dirán que es bueno estar solo, porque tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, por supuesto. De todas formas, de una de otra manera, creo que todos nosotros estamos quizás eh, eh, listos para, o a la expectativa de poder compartir las experiencias que hemos vivido en estos tiempos, cuando nos volvamos a reunir, que Dios permita que sea muy pronto. Así que esperando también darle un anuncio ante la palabra del Señor de que el confinamiento pues vaya, yo diría, a acabarse. Se cree que es mañana. Bueno, sí, mañana lo estableció el gobierno. Eh, lo que yo conversaba ayer con la familia es que no nos olvidemos que el virus está ahí todavía, que aunque hay desconfinamiento, pues en Alemania han habido malas experiencias en estos días de desconfinamiento. Seamos muy prudentes. El mundo no tiene a Dios como lo tenemos nosotros. Seamos prudentes y confiemos en el Señor. Hagamos lo nuestro y Dios hará la parte de Él, lo que Él le pertenece como Dios. Pero de todas formas, como les digo, seamos prudentes a partir de mañana, donde salgamos. Y por supuesto le tendremos informado acerca de la iglesia. Eh, Se supone que se cree que fines de mayo se podrá quizás hacer reuniones de 10 personas, 15, no estamos seguros. Se estaba pensando con los pastores de hacer, si es de 15 personas, hacer reunión toda la semana. 15 el lunes, 15 el martes, 15 el miércoles y así toda la semana va a estar llena de culto. ¿Por qué no? Todo eso vamos a verlo según las informaciones vayan llegando. Así que algunos hermanos trabajaron todo el confinamiento y Dios los ha preservado, gracias a Dios. Otros que van a retomar el día de mañana. Oren por sus hijos. Vamos a orar por ellos al final de este momento de la palabra del Señor, porque que Dios guarde a todos los pequeñitos, que si usted lo va a llevar a la escuela, pues que sean guardados, protegidos por el Señor, ellos y sus amiguitos también. Hay que orar por ellos, por los niños y los maestros que van a cuidar de ellos si usted lo llevará a la escuela. Muy bien, la verdad que es difícil, no es fácil, para mí por lo menos es difícil predicar de esta manera como lo hacemos, a un teléfono que me está mirando, ya 55 días que me mira, y la verdad que esperamos que el Señor nos bendiga, por eso es que tratamos de predicar de manera corta,
para que podamos tener el tiempo de meditar. No es lo mismo que en la iglesia. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Y los que están aquí dicen amén. ¿Y usted? Muy bien. Dijeron amén. Dijeron amén los hermanos. Ok, vamos a pasar a la palabra del Señor y vamos a meditar en ella. Y para ello le invito a que abra la palabra del Señor. Ábrala conmigo, por favor. En el libro de Génesis, el capítulo número 5. Y vamos a meditar unos momentos, ya que se supone que el desconfinamiento ha llegado. Me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar un poco el desconfinamiento, como aquel Noé que estaba en el arca y que estuvo en el arca durante mucho tiempo y que luego él va a salir. ¿Cuáles serían las expectativas en las que ellos estaban, sabiendo que pasaron meses ellos en el arca y que ahora se iban a enfrentar a un mundo totalmente diferente, desde lo que es la parte de tierra, la atmósfera, el calor, todo iba a cambiar y se iban a enfrentar a un mundo o una tierra, voy a decirlo así, una tierra totalmente vacía. Entonces, las expectativas seguramente que eran grandes, pero no quiero hablar sobre el desconfinamiento de Noé, más bien quiero hablar de lo que sucedió un poco antes, es decir, un poco antes que empezaran ellos a subir al arca. Y quiero dar un poco de contexto para esto, a la clave que quiero llegar, para que podamos entender un poco. Leamos primeramente en Génesis capítulo 5. Dice la escritura así en el versículo número 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Lo que describe este versículo es que Adán estaba o empezó a engendrar hijos, a tener hijos con su esposa, pero dice que conforme a su imagen. Esto significa de que no solo está hablando de lo parecido en cuanto a la cara o todo lo que respecta a lo que es fisionomía, sino que está hablando también a la imagen en cuanto a la moral. Es decir, que Set ahí está diciendo lo que dice Pablo a los Romanos, el capítulo 5, de que Set venía con la naturaleza pecaminosa. Es decir, que Set ha sido engendrado conforme a la imagen de sus padres, es decir, conforme al pecado que ya habían adquirido en la caída. Y si usted lee ahora en el capítulo aquí 5, los versículos 20, 19, 20 en adelante, va a encontrar usted también, hay una referencia a patriarcas, a la excepción de Enoc, según el capítulo 5, verso 22. Pero dice ahí una palabra que confirma lo que yo acabo de decir, y todas las palabras terminan ahí, todos esos versículos que describen a estos hombres termina diciendo, y murió y fue sepultado. Murió y fue sepultado. La muerte se propagó por todo lugar, por todo en el universo. Un gran teólogo decía que el pecado era una traición cósmica. Es decir, que tocó los cielos, por eso que Pablo habla a los efesios que se han reconciliado los cielos y la tierra. Hay una rebelión, hubo una rebelión tal contra el pecado de que aún la naturaleza dice que debe ser redimida, gime la naturaleza. Y en este caso aquí en la historia que vemos, todas terminan con la idea de que todos mueren, todos mueren. Set fue engendrado a la imagen de sus padres y murió. Y luego dice, todos murieron. Ese es el contexto en que empezó a vivirse fuera de lo que llamamos el paraíso, cuando fueron expulsados nuestros padres. El promedio de vida de esos tiempos, la Biblia también lo muestra, que era alrededor de 912 años. ¿Qué será vivir 900 años?
Eh, no sabemos qué sería en ese tiempo, pero yo pienso personalmente, y esto me viene a la mente ahora mismo, yo pienso que habrá sido muy difícil vivir 900 años al saber o al tener de manera fresca en la mente la caída de los padres, Adán y Eva. Quizás vivir con la pregunta que siempre quizás se hacían, ¿qué habrá sido vivir como fue Adán y Eva? Vivir sin pecado. La Biblia dice que vivir años bajo el cielo es molestia y cansancio. ¿Qué será vivir con ese paraíso perdido, con la noción de ese paraíso perdido? 900 años. Y eso hacía precisamente que lo largo de la edad de la gente produciera más pecado. Uno cuando vive 60, 70 años, algunos hacen muchísimo mal y luego se acaba. Gracias a Dios que la vida no pasa más allá. Si pasara más allá para los malvados o los malos, los que sí realmente son malvados, aunque todos somos pecadores, pero no todos pecamos de la misma manera. Imagínense yo qué sé, un Nerón viviendo 800 años. ¿Qué habrá sido del mundo? Entonces, quizás se vivía esa penosa realidad de que el paraíso se había perdido. Ahora aquí en Génesis capítulo 5, ese contexto de caída, ese contexto de muerte, ese contexto de realidad, de pérdida del paraíso, dice el capítulo 5, verso 29. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Verso 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor había maldecido. ¿Qué encierra esto? Sencillamente que está la idea, el pensamiento de que vendría un Salvador, que vendría la liberación. Se dijo durante centenares de años o se repitió lo que se le dijo a Adán y Eva, que Dios iba a traer victoria a la humanidad. Y entonces este Lamec profetiza y dice que este niño llamado Noé traería descanso a todo el mal que había llegado a la humanidad. Escúchenme bien, no se desconcentren en su casa. Veo que algunos se paran, van a buscar platos para comer, como maíz, o yo qué sé, ¿cómo le llaman a eso? Popcorn. Siéntese, que aquí no está bien, no es un zoológico. Siéntese bien y no se mueva de ahí. Ahora, el alivio de Lamec, como le digo, fue el alivio que él esperaba, lo profetizó en Noé y tardaría en llegar, en realizarse algún tiempo todavía. Noé tenía que crecer. Pero Lamec quizás no sabía, quizás lo sabía, yo no sé, que veía que el mundo se estaba yendo cada vez más en la desobediencia del Creador, porque así le llamarían quizás Creador, el Creador, ya que estamos viviendo los primeros años y siglos de la humanidad. Y Lamec dijo, un hombre llamado Noé, quizás él sí nos va a traer alivio de todo este caos. Ahora, llegamos al capítulo 6 y del capítulo 5 saltamos al capítulo 6 y la maldad de los hombres era mucha en la tierra, continuamente pensaban solo en el mal. Fíjese, de un capítulo a otro tenemos, hermanos, el caos, llega el caos. Está llegando a su clímax, al final de lo que va a Dios a hacer, o lo que sí, al final de lo que el hombre ya podía hacer en cuanto al mal. Y en el capítulo 6, versículo 3, usted puede ver, dice que los días de los hombres más serán sus días 120 años. No se sabe si es la reducción de la edad de que ellos iban a vivir
o era una profecía de que dentro de 120 años llegaría el diluvio. No se está claro en cuanto a lo que se refiere a eso. Entonces probablemente que tenemos en estas palabras la referencia, quizás como le digo, el periodo que quedaba. Quizás sí, quizás no. Ahora, quiero ir llegando al punto clave que quería darles esta mañana. Capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tal fue la degeneración de los hombres que se arrepintió Dios. Ahora, lo hemos dicho en muchas ocasiones, Dios no es un Dios que se arrepiente, no es hijo de hombre para arrepentirse, sino que es un antropomorfismo, es decir, es una atribución de una característica humana a Dios. Le dolió en su corazón. ¿Cuánto de nosotros nos habrá dolido ciertas situaciones que hayamos vivido, que hemos vivido en la vida? Nos duele. Pero nosotros que somos seres creados, nos duele. No entendemos la profundidad del dolor del corazón del creador, no del creado. Nosotros nos duele mucho que somos creados, nos duele. ¿Qué será el dolor que sentirá el creador al ver la cumbre de la creación que descendió al abismo, es decir, el ser humano, pisoteando a su creador y despreciando el privilegio de llevar la imagen divina? Por lo que no quedaba otro remedio: el juicio. Ahora el capítulo 6, versículo 7, al describir, el Señor dice, describe este versículo diciendo: ya no hay más tiempo, no hay oportunidad, ya no hay tiempo de arrepentirse. Serán raídos de la tierra los hombres, las bestias, los reptiles y las aves de los cielos. Ya no había esperanza, ya no había salida. Llegó la hora fatídica, crucial, final. Se dice que los aviones cuando van a despegar van a 100, 200, no sé si son 250, y en el momento que van a despegar, esa es la hora en donde ya no pueden hacer marcha atrás. Cuando ya están en el segundo de despegar, ahí si pasa algo, no se puede hacer nada. Y así se llegó la hora en que el hombre llegó a tal profundidad que Dios dijo: raeré de la tierra a todo ser viviente y a todo ser humano. Ahora, luego que hemos puesto un poco de contexto en lo que estamos viendo y viviendo en los días de Noé, quiero que veamos el capítulo 6 ahora sí para ver lo que yo quería comentarles. El versículo 13 dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás o la cubrirás con brea por dentro y por fuera. La calafatearás, la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Aquí quiero que tome atención en estos minutos que siguen, porque aquí está yo creo, la centralidad de lo que queremos dar en esta mañana. Y vamos a interpretar estos dos versículos, pero al revés. No de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y vamos a empezar el versículo 14 al final. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Si nosotros leemos el versículo 14 y el 15 de esta manera, el 14 y el 13 de esta manera, de abajo para arriba, nos vamos a encontrar con el Evangelio de Jesucristo y lo que nosotros estamos viviendo en este día. Veamos. Calafatearás con brea por dentro y por fuera. Después que el arca fue hecha de madera, la recubrió con brea. Ahora, la palabra hebrea para
brea es cofar, cofar. Y cofar significa expiación, cubrir, tapar. De esa misma palabra se derivan, esto es interesante, la palabra Kippur. Kippur o Yom Kippur, que es el día de expiación de Israel. De ahí viene esa palabra. Se deriva la palabra Kippur. Expiar, cubrir. Dios entonces ordena cubrir el arca, taparla, pero ahí, porque recuerden que el Evangelio está en el Antiguo Testamento. Y aquí lo que se llama el protoevangelio. Y aquí encontramos la expiación del Hijo de Dios. ¿Cómo va a cubrir la brea el medio de salvación? El medio de salvación era el arca. Pero esa arca no podía flotar a menos que fuera cubierta con brea. A menos que sea cubierta por esa brea que en esos lugares abundaba en esos tiempos. Dios entonces ordena cubrir esa arca. Y una característica de la brea es que no puede ser removida una vez que está puesta y dura para siempre. Se endurece y de ahí no sale más. Y esto es lo mismo que pasa con nosotros como cristianos. Cuando somos salvos, cubiertos por la sangre de Cristo, entonces morimos a nosotros mismos. Noé y su familia entraron en el arca y murieron al mundo. ¿En qué sentido? Que fueron separados del mundo para ser salvos. Fueron separados del mundo para ser salvos. Entonces, para que puedan ser salvos, tenían que ser cubiertos. Cubiertos con la brea y ser separados del mundo. Nosotros hemos sido cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. Y hemos sido separados también del mundo porque el mundo pasa, pero los que están en Cristo van a la salvación eterna. Y la brea se secaba y de ahí no salía. La sangre de Cristo, dice Hebreo, que nos lava y nos limpia para siempre. Una vez, para siempre. Ahora, algo con respecto a la madera. La madera también simboliza mortalidad. Y la brea simboliza perdón, cubrir un estado de salvación constante por la eternidad. Dice que la tenía que calafatear por dentro y por fuera. Ahí también vemos el Evangelio de Cristo. En el sentido de que nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, es frenada por la gracia de Dios, cambia nuestro corazón por dentro y cambia nuestro comportamiento por fuera. Cúbrela por dentro y cúbrela por fuera. Cristo nos cubre con su sangre, nos lava con su sangre y nos cambia por dentro y también por fuera. Un detalle importante, el arca además debía tener muchos aposentos o cuartos, eran 3. Fíjese que siempre es así, mismo en el tabernáculo, cuando tuvieron los tiempos de Samuel, eran 3 partes, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Siempre hubo 3, el templo igual. Y recuerden que el tabernáculo fue copiado de la morada de Dios en el cielo. Siempre está esa manera de el arca igual, 3 pisos, abajo, al medio y arriba. Siempre está esa idea de aposentos, pero también está esa idea, como acabo de decir, de aposentos. Como dijo Jesús en Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchos aposentos o muchas moradas hay. Entonces el arca nos está mostrando la salvación que está en Cristo. Jesús nos enseñó que para venir a Él teníamos que morir a nosotros mismos y vivir para Él. Noé y su familia fueron separados. La idea de morir es separarse del cuerpo y el alma se va al Señor. Nos separamos del mundo, morimos al mundo porque entramos al arca de la salvación y el mundo ya no vive para nosotros, ni nosotros vivimos para Él, ni vivimos con Él, ni seguimos su corriente.
Solo entrando en Jesús podemos flotar como flotó el arca sobre las aguas del pecado. Solo esa arca cubierta puede flotar sobre las aguas del pecado y corrupción y muerte que hay en el mundo. Entonces Cristo es nuestra salvación, el que nos cubre para que flotemos y no nos hundamos en la perdición de este mundo y de maldad, de pecado. Dijo pues Dios a Noé, luego que Noé entiende de que él va a ser salvo por medio del arca, y luego que nosotros entendemos que somos salvos por medio de la expiación, por medio de que el Señor nos cubre, nos lava y cubre nuestra maldad, nuestra vergüenza, nos viste con su justicia. Luego que entendemos eso, entonces viene Noé y le dice nos dice a nosotros, y le dice a Noé, verso 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora fíjese esto, así es la salvación igualmente. En primer lugar, nos salva el Señor, nos da la vida nueva, nos separa del mundo, flotamos sobre el mundo y ya el mundo está abajo, nosotros estamos arriba flotando y ya no nos hundimos en el pecado, porque estamos flotando por medio de esa brea que es la sangre de Cristo que nos ha limpiado para no hundirnos. Luego le dice el Señor, viene un juicio. Noé, viene un juicio a esta tierra. Entonces, luego que somos salvos por la palabra de Dios, entendemos que este mundo está bajo el juicio de Dios, al igual que lo estuvo en los tiempos de Noé. Ahora escuche bien esto, y aquí viene la aplicación a nuestra vida igualmente. Le aseguro que la vida de Noé y de los suyos, a partir de ese día que Dios le dijo lo que iba a suceder, cambió radicalmente. Yo no sé qué se siente que venga Dios a decirme a mí, que me llamo Noé, Noé, voy a destruir la humanidad. Y Dios no le habló a nadie más, solo a Noé le dijo eso. Y que Noé lleve la carga de ese mensaje y de esa realidad que venía. Créame que Noé nunca más fue el mismo. Llevaban sobre ellos, él, su esposa, sus hijos, y usted y yo llevamos y debemos llevar sobre nosotros el peso de la misión que Dios le dio a Noé y el cual nos da a nosotros igualmente. ¿Cuál peso? Ya les voy a decir. Las prioridades de Noé y su familia cambiaron radicalmente. No podían seguir viviendo de la misma manera que antes, sabiendo que venía un juicio sobre la tierra. Sus prioridades cambiaron. Llevaban el peso de la misión dada por Dios. Y la nueva prioridad, entre otras, era lo que dijo Juan el Bautista y lo que dice Pablo, creo, huid de la ira venidera. Ya Noé sabía esto, entonces ahora Noé lo que tenía que hacer era hacer prioridades. Decía, bueno, yo antes que Dios me hablara teníamos el proyecto de hacer esto, este otro y este otro y este otro. Nos íbamos a vivir a ese lugar, a otra región, porque veíamos que aquí había mucho mal. Pero ahora sabemos que Dios va a destruir la tierra entera. Entonces ahora sí cambiamos de prioridades. Entonces ahora sí cambia nuestra visión de ver la vida. Hay que huir de la ira venidera. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se dedicaron a la construcción del arca. ¿Qué es eso para nosotros hoy día? Las obras del creyente. Nos dedicamos a construir el reino de Dios. La construcción del reino en nuestras vidas y la construcción del reino en los que nos rodean. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado y nos ha dicho, huyan de una ira que viene. Segunda de Pedro 2.5, les leo. 2 Pedro 2.5 dice,
si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. ¿Qué hizo Noé? A partir del momento que él sabía que era salvo por la fe, por el arca, y que sabía que venía la ira venidera, ¿qué hizo? Predicó. Se dedicó a decirle al mundo de aquellos días, viene la ira de Dios sobre esta tierra, pero hay una buena noticia. El arca es nuestra salvación. El arca es nuestra salvación. Yo les digo y les repito esto porque me marcó mucho esa parte, meditando en esto. A partir de ese día, Noé y toda su familia, su vida fue totalmente transformada, sus prioridades fueron transformadas, su manera de ver la vida fue transformada, todo fue transformado a partir de ese momento y se comprometió a poder hacer el plan de Dios que había revelado su vida, porque no quedaba otra, de todas formas, todos perecerían. ¿De qué le valía a Noé? Es decir, ¿saben qué? Mientras yo construyo el arco aquí, váyanse a unos 50 kilómetros por allá y hagamos una residencia secundaria para cuando nos vayamos de vacaciones. ¿De qué serviría? De nada. ¿De qué sirve que nosotros como creyentes nos dediquemos solamente a construir nuestra vida en esta tierra sabiendo que viene la ira de Dios? Y solo nos concentremos en esto. Noé siguió comiendo, Noé siguió conversando con su familia, siguieron teniendo una comunión unos con otros, hablaban con otras personas, predicaban la verdad diciendo que vendría una ira, pero su prioridad era construir el medio de salvación. Y eso debe ser nuestra vida. Saliendo ahora, quizás mañana, del desconfinamiento, seguiremos los mismos. ¿Seguiremos construyendo en esta tierra como que aquí no va a pasar nunca nada? ¿O seguiremos, o hemos entendido como Noé? No, yo recibí, mire, ¿cómo sé yo que Noé le creyó a Dios? ¿Cómo sé yo que Noé creyó? Porque empezó a actuar según la revelación de Dios. Si Noé no hubiera creído, no hubiera construido nada. ¿Cómo sabemos quién es cristiano y quién es Noé? Veamos la consagración. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios a construir el reino de Dios? Hay cristianos que a veces parece que vivieran como si aquí en esta tierra nunca va a pasar nada. Y a lo mejor en el periodo de su vida de 30, 40, 60, 80 años nunca va a pasar nada. ¿Y qué del otro lado? Del otro lado le espera el diluvio, el juicio de Dios. Está escrito en Hebreos. Está establecido los hombres morir una vez y después el juicio. De todas maneras, dijo el Señor, si no se arrepienten, también perecerán. A partir de ese día, Noé cambió su vida y se volvió predicador de justicia. En Hebreos 11 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe fue advertido. Y así es las buenas noticias. ¡Ey! Hay buenas noticias, querido amigo. Jesucristo es el Salvador. No es ninguna religión. Es el Salvador. Es el arca. Pero todavía no vemos el cielo. Todavía no vemos la venida de Cristo. Por fe creemos que vendrá. Con temor preparó un arca. ¿Se imaginan vivir más de 100 años construyendo un arca con temor de Dios? Él estaba poseído por la palabra de Dios que había recibido. Viene la ira de Dios. Debo construir el arca. No hay otra escapatoria. Imagínense si salimos todos los cristianos del mundo, del desconfinamiento de esa manera. Hay que construir el reino de Dios. No podemos seguir así. La ira de Dios vendrá sobre este mundo. Si no viene estando vivo, pues vendrá después de la muerte. Y quizás venga estando vivo, que el Señor regrese estando vivo. Pero vendrá. Termino con esta aplicación entonces ya definitiva. Y repito, ¿cómo vamos a seguir viviendo a partir del momento que se acabe todo esto? Si Dios lo permite que se acabe.
¿Hemos creído en el mensaje del Evangelio? ¿Hemos creído en el mensaje que Dios le dio a Noé, que es el mismo del Evangelio? Hay un medio de salvación, viene la ira de Dios. ¿Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos? ¿O vemos cómo otros trabajan en el arca del reino de Dios construyendo, pegando clavos con serrucho, y nosotros miramos y de tanto en tanto llevamos 2 o 3 clavitos para que pongan ahí, ni siquiera los clavamos nosotros, lo dejamos que los claven otros? Y nosotros seguimos por nuestro lado construyendo nuestro imperio, sabiendo, pensando que esto nunca se va a acabar, y ni siquiera metiendo la mano, ni siquiera para limpiar la iglesia. Y nosotros pareciera que no creemos en esa palabra revelada por Dios. Hermano, amigo que me escucha, este mundo no va a seguir adelante durante milenios. Este mundo no se va a apagar de un día, se va a acabar el sol, va a inflarse, dicen los científicos, de tal manera que va a tener el diámetro de nuestra galaxia y ahí todo el mundo va a morir. Por lo menos antes, porque el sol si se demueve un poquito ya nos moriríamos. No va a ser así. La Biblia dice que el mundo está reservado bajo el juicio de Dios, ya no por agua, dice, pero por el fuego. Dios lava, dice Isaías capítulo 4, lava el pecado con espíritu de devastación y espíritu de juicio. Esa es la verdad. Pero hay esperanza. Pero ¿cuál es la que estamos viviendo nosotros? Si lo hemos entendido, ¿cuáles serán nuestras prioridades a partir de ahora? Me quedan 4 minutos y le digo esto. Imagínense que viene esta noche el Señor y le viene a hablar y le dice, hijo mío, porque ha pasado en muchos misioneros, hermanos en la historia de la iglesia, que el Señor ha venido a hablarle a ellos y a decirles, si no predicas, vas a ser culpable de miles de personas. Lo que pasó con Noé, si no construyes el arca, tú vas a perecer y toda tu familia, toda tu célula se va a ir bajo el agua. Y venga el Señor esta noche y nos dice, si tú no pones tus prioridades como deben ser, la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, adorar a Dios, vivir para Dios, que todo esté en torno de Dios, que diga a la gente lo que quiera, que somos fanáticos, lo que usted quiera. ¿Cuánta gente se habrá burlado de Noé? Que se cree que más de 100 kilómetros del mar construyó el arca. Si no cambiamos nuestras prioridades y seguimos caminando como si aquí nunca va a llegar nunca nada y nunca va a pasar nada, entonces Dios no me habló. Entonces usted tiene temor al infierno por tener temor, pero no porque ama a Dios de verdad. Entonces viene Dios y le habla y le dice, predica, haz la obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Predica la verdad de Dios, insta, corrige, incluso llega a decir, empújalos para que entren, fuérzalos a entrar. Esa es la labor, dice, sed constantes en la oración, constantes en la palabra, en el conocimiento de Dios, siempre creciendo, en el amor, siempre creciendo. Si todo eso no es una realidad en nuestra vida, entonces la pregunta es, ¿de verdad que Dios le habló a usted? ¿Le dijo que viene un juicio? ¿Le dio la salvación y usted ahora está trabajando para que ese arca se construya y cuando venga el Señor nos vayamos con Él? No puede ser que Dios le haya hablado. Estos hombres que Dios le habló, sus vidas cambiaron radicalmente y empezaron a trabajar por lo que Dios le había dicho. Noé, Abraham, sal de tu tierra, de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Dejaron todo.
y se fueron a construir el reino de Dios como Dios quería. Josué igualmente, Moisés igualmente dejó todo y se fue a construir el reino de Dios. Y cualquier hombre de Dios del pasado, David igualmente, Salomón igualmente, quien sea, hombre, mujer, Esther igualmente, aunque perezca, que perezca, pero el reino de Dios debe ser construido y seguir construyéndose. Y seguimos adelante con Esdras, Nehemías, dejaron su reino, se volvieron a Israel, todo estaba quemado, pero que el reino de Dios debe ser construido. El profeta Ageo viene y le dice: tú, Israel, te saliste de la esclavitud, volviste a tu tierra y lo único que estás haciendo, en lugar de construir el templo de Dios, que era el reino de Dios, ¿qué estás haciendo? Estás llenándote de bolsillos, de riquezas, pero recuerda que esos bolsillos lo único que son, están huecos por dentro y no te va finalmente te va a dar abasto, porque primeramente es el reino de Dios y su justicia. Todos los hombres y mujeres de Dios que recibieron la revelación de la salvación, también reciben la revelación del juicio inminente. Y todos actúan según ese llamado que Dios hace. No nos podemos callar. Y así en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista se va a vivir al desierto. Jesús, el Hijo de Dios, que tiene que morir y ser humillado, pero es para que el reino sea construido. Pablo le cortan la cabeza, huye aquí, va para allá, lo apedrean allá. Y de todo lo que pueda suceder, no importa, el reino de Dios tiene que ser construido porque viene la ira de Dios. Pedro, maltratado y finalmente muere. ¿Y quién más? Todos los apóstoles. Y luego seguimos. Todos aquellos que recibieron la revelación que recibió Noé de salvación, también reciben la revelación de que viene una ira. Actúan en consecuencia. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Quiera Dios que a lo mejor si la visión de la realidad, de la revelación que Dios nos ha dado, quizás se ha nublado un poco. Quiera Dios que ahora volvamos a recobrar nuevamente el mensaje, a construir el arca, cubierto con la sangre de Cristo, flotando sobre este mundo, no siendo hundidos por el pecado. No siendo hundidos por el pecado, flotando, predicando, pregonero de justicia. Y como dice Ezequiel, tú eres atalaya, que estás de pie en la muralla de la ciudad, viendo cuando el enemigo viene y advirtiendo: viene el enemigo, despierten, levántense, viene el enemigo. Así somos nosotros, atalayas que advertimos que vendrá la ira de Dios. Pero antes hay esperanza de salvación. Solo en Jesucristo. Voy a decirle esto: el Papa no puede hacer nada por usted. La iglesia evangélica no puede hacer nada por usted. El sacerdote no puede hacer nada por usted. El pastor no puede hacer nada por usted. Ninguna iglesia, ninguna religión, ni Mahoma, no importa quién sea. La Biblia dice, y es categórica: no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Quiera Dios que reaccionemos y a trabajar por el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de este hombre Noé, que entendió, Señor, el mensaje que había recibido de parte tuya, y no solo, Señor, lo entendió, sino que produjo tal fe en la vida de este hombre, que la prioridad más grande que recibió en su corazón y que acumuló en su corazón y que aquilató en su alma como sello pegado al rojo vivo, fue empezar a construir ese arca de salvación. Señor, hay demasiadas personas que se dicen ser cristianas, pero de cristiano no tienen nada. Nunca han clavado un clavo en el arca de salvación. ¿Por qué? Porque son simpatizantes. Quizás son, Señor, solamente profesantes, profesan, creen. Pero tu palabra dice que los demonios también creen. En cambio, Noé creyó a Dios. ¿Y cómo sé que le creyó a Dios? Porque empezó a construir el arca. Y su prioridad fue el arca.
Señor, nuestra vida hay prioridades. Somos salvos. Gloria a Dios. Si somos salvos, hemos entendido que no hay otra salida. Oh, por el Espíritu de Dios, haz entender esto ahora en nuestro corazón, Señor, que esto es tan grande y como es un mensaje tan trascendental, nos cuesta asimilarlo. No hay otra salida fuera de Cristo. Y el mundo ha sido llamado, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Señor, por misericordia, ayúdanos a entender este mensaje. Y cuando lo hayamos entendido, entonces nuestra vida va a cambiar de rumbo. Las prioridades serán diferentes. Nuestra vida empezará, Señor, a cambiar. Y a poner prioridades en la vida cristiana. Aleluya. Y todos aquellos que no te conocen, Señor, que entiendan que no estamos jugando, que esto no es una religioncita. Esto no se trata de que a Navidad se pone un muñequito chiquito y se canta feliz cumpleaños y se baila y se toma. Esto es la construcción de la salvación que Cristo construyó con la cruz, con su sangre y con la madera del Calvario. Aleluya. Ayúdanos a consagrarnos más. No permitas que seamos cristianos tibios, que a la larga serán vomitados por la boca de Dios. Que arda en nuestra sangre, en nuestra alma, la pasión por aquel que nos ha dado el mensaje de salvación. Y como el peregrino de Bunyan, avancemos en el camino de la peregrinación, anunciando el reino de Dios. Porque nosotros no somos de este mundo, vamos camino a la ciudad celestial.